Bueno, hoy les voy a hablar del hueso etmoides. El hueso etmoides es el hueso que va a estar situado inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal, es decir, en la porción anterior y media de la base del cráneo. El etmoides va a estar constituido por 4 partes, que es una lámina ósea sagital, es decir, está vertical, una lámina horizontal que va a cruzar de anterior cerca de su extremo superior, va a colgar 2 laberintos suspendidos de los extremos laterales de la lámina horizontal. Bueno, la lámina ósea sagital, es decir, la lámina vertical, va a estar dividida por la lámina horizontal en 2 porciones. La porción superior, donde hallamos a la crista galli, y la inferior, donde se la denomina la lámina perpendicular. Bueno, la crista galli. La crista galli es una apófisis triangular. Entonces, al ser triangular va a contar con una base que va a ser la que se une a la lámina horizontal. Va a presentar lo que es un vértice que es obtuso y va a dar inserción a la voz del cerebro. Va a tener 2 caras laterales, va a constar con un borde posterior y un borde anterior. Y bueno, también vamos a hallar a lo que es la lámina perpendicular. La lámina perpendicular tiene la forma pentagonal, va a constar también con un borde anterior que se articula superiormente con la arista posterior de la espina nasal del hueso frontal e inferiormente con los huesos nasales. El borde anterior inferior es quien se une al cartílago del tabique nasal y el borde posterior se articula con la cresta esfenoidal del cuerpo del hueso del esfenoides. El borde posterior inferior se une al borde anterior del vómer y el borde superior se confunde con la lámina horizontal del hueso etmoides. Bueno, la lámina horizontal es la lámina cribosa, también se le llama así, porque tiene muchos orificios que lo perforan. Es cuadrilátera y se va a extender de un borde a otro del escotador etmoidal. En su cara superior, que es endocranial y que va a estar dividida por la crista galli en 2 porciones laterales. Va a estar excavada en forma de canales, donde discurren de anterior a posterior y que se denominan canales olfatorios. En la parte anterior existe una depresión donde va a descansar el bulbo olfatorio. Los agujeros de la lámina cribosa dan paso a filetes del nervio olfatorio, a excepción de 2 agujeros denominados hendidura etmoidal y el agujero etmoidal. Estos 2 agujeros ocupan el extremo anterior del canal olfatorio. Bueno, la hendidura etmoidal, que está situada junto a la crista galli, da paso a una prolongación de la dura madre. Por el canal etmoidal y tanto por el surco etmoidal y el agujero etmoidal anterior, pasa el nervio etmoidal anterior, que es ramo del nervio oftálmico. La cara inferior de la lámina cribosa forma parte del techo de las cavidades nasales. Bueno, ahora vamos a hablar de los laberintos etmoidales. Los laberintos etmoidales están suspendidos de los bordes laterales de la lámina cribosa. Están localizados entre las cavidades orbitarias y las cavidades nasales. Y cada laberinto etmoidal puede compararse con un cubo donde se pueden distinguir 6 caras. Cuando hablamos de la cara superior, esta cara se articula con la superficie etmoidal del hueso frontal y va a estar excavada por cavidades o celdillas etmoidales que están recubiertas y completadas por las celdillas frontales. Bueno, la cara superior de los laberintos etmoidales va a presentar también 2 canales, uno anterior y otro posterior, que se van a orientar lateral a medial y ligeramente de posterior a anterior. Y esos canales se transforman en los conductos etmoidales anterior y posterior. Bueno, en la cara anterior es de aquella que va a estar tallada en bisel, a expensas de las caras laterales e inferior, de forma que se orienta anterior, lateral e inferiormente, y se articula con la porción superior de la cara medial del hueso lagrimal y por su porción superior con la cara medial de la apófisis frontal del maxilar. Esta cara presenta celdillas que se completan con las celdillas lagrimales y maxilares. Bueno, la cara inferior. La cara inferior es muy estrecha y está biselada. Se articula de anterior a posterior con la porción más superior de la cara nasal del maxilar y con la carilla etmoidal de las apófisis orbitarias del hueso palatino. Esta superficie está excavada también por celdillas que se complementan con las celdillas del maxilar y de la apófisis orbitaria del hueso palatino. La cara posterior. La cara posterior es quien se une a la cara anterior del cuerpo del hueso del esfenoides y presenta, igual que las otras caras, laberintos etmoidales. Una o varias celdillas que van a estar complementadas por las cavidades correspondientes del cuerpo del esfenoides. Cuando hablamos ahora de las caras laterales,
Estas caras son lisas y casi verticales, también van a tener la forma cuadrilátera y constituyen la cara lateral de una lámina plana y muy delgada que va a limitar lateralmente con el laberinto etmoidal, por lo que reciben también el nombre de lámina orbitaria. Las caras laterales de los laberintos etmoidales forman parte de la pared medial de la órbita. Las caras mediales. Bueno, las caras mediales del hueso etmoide son muy irregulares y van a dar origen a laminillas convexas denominadas concha nasal superior o cornete nasal superior y concha nasal media o el cornete nasal medio, que muestran en toda su extensión la cara medial del laberinto etmoidal. Cada cornete se fija en el hueso etmoides por su borde superior, mientras que todo el resto de su superficie va a permanecer libre en la cavidad nasal. Bueno, el cornete nasal medio es quien se implanta a lo largo de toda la cara medial del hueso etmoides. Y el cornete nasal superior es superior y posterior a la mitad posterior del cornete nasal medio. Su extremo anterior se va a unir a la porción media del borde superior del cornete nasal medio. Su extremo posterior se extiende hasta el límite posterior de la cara medial del laberinto etmoidal. Y su línea de unión con la cara medial del laberinto etmoidal va a ser oblicua, inferior y posteriormente. Pueden existir entre 1 a 2 cornetes nasales etmoidales suplementarios, pero son los cornetes nasal supremo y el de Zuckerman. Bueno, por regla general los cornetes nasales etmoidales son unos superiores a otros. Entonces, cada uno de ellos se dispone superiormente a la mitad posterior del cornete nasal subyacente y a la porción más superior de todos los cornetes nasales. Los cornetes nasales son quienes limitan con la porción correspondiente de la cara medial del laberinto etmoidal. Los espacios denominados meatos nasales, que son dos, es decir, el meato nasal medio y el meato nasal superior. Del extremo anterior del meato nasal medio se desprende una delgada laminilla. Esta es la apófisis unciforme. Esta se dirige inferior y posteriormente y cruza las porciones tanto superior del hiato maxilar y termina en dos laminillas, una inferior que se va a articular con la apófisis etmoidal del cornete nasal inferior y la otra posterior que es más delgada y se dirige posteriormente y se extiende hasta el borde posterior del hiato maxilar, o bien va a terminar en un extremo libre. En relación con el extremo superior de la apófisis unciforme, existe frecuentemente un saliente determinado por una celdilla etmoidal y su nombre es el ager nasi o eminencia nasal. Posteriormente a la apófisis unciforme, la pared lateral del meato nasal medio va a estar elevada por una celdilla etmoidal que forma un saliente alargado en sentido oblicuo, inferior y posteriormente al que se le denomina la bulla etmoidal. La bulla etmoidal prolonga la porción posterior del borde superior del cornete nasal medio, de la que está separada por una depresión que es el surco retrobullar. Y en la porción superior o media de este surco se va a apreciar uno o dos orificios de celdillas etmoidales. La bulla etmoidal va a estar separada de la apófisis unciforme por un espacio que la mucosa lo transforma en un canal alargado en el mismo sentido, que se denomina el hiato semilunar. Y en el extremo superior de este hiato semilunar se encuentra una laminilla ósea que está aplanada transversalmente, que es la trabécula uncibullar, que une el extremo superior de la bulla con el de la apófisis unciforme. Esta trabécula no es más que una prolongación del tabique óseo, que separa las dos celdillas que se abren en el extremo superior del canal uncibillar, una medial y la otra lateralmente a esta lámina ósea. Una de estas celdillas es en el seno frontal y la porción superior de la cara medial del hueso etmoides presenta inferiormente a la lámina cribosa los surcos excavados por los filetes del nervio olfatorio. Bueno, si hablamos un poco de la osificación de este hueso se va a desarrollar por medio de 4 centros de osificación, 2 laterales y 2 paramediales. Los centros paramediales van a estar representados por 2 series de nódulos óseos que están situados a ambos lados de la línea media. Y los 2 centros laterales se componen de múltiples centros secundarios y forman los laberintos etmoidales. Una correlación clínica que podemos decir sobre este hueso, que es tan delicado, es la anosmia. Esta se va a dar en una lesión en la lámina cribosa del etmoides, ocasionando que los filetes nerviosos del nervio olfatorio no puedan llegar a el bulbo olfatorio. Entonces se tiene una pérdida
total o parcial del sentido del olfato.